El número 10 del Fútbol Club Barcelona no es solo un dorsal. Es una corona. Un manto sagrado que solo los elegidos, los genios, los reyes del fútbol han tenido el honor de portar. Lo llevó el de 10S original, Diego Armando Maradona. Lo lució con su magia eterna el brasileño Ronaldinho. Y después, durante casi 2 décadas, lo convirtió en leyenda el dios definitivo de este deporte, Lionel Messi. Desde su marcha, la corona había quedado vacante, esperando un heredero digno. Y ahora, el propio rey, desde la distancia, ha enviado su bendición. La sucesión ha comenzado. Y el elegido es un niño que él mismo sostuvo en brazos. La historia del nuevo 10 del Barça no es un simple anuncio del club. Es un relato tejido con pistas, con gestos y finalmente, con un traspaso de poder simbólico de una escala monumental. El protagonista de esta historia es Lamine Yamal, la nueva joya de la Masía. Pero el que mueve los hilos, el que da la bendición, sigue siendo el mismo de siempre, Lionel Messi. En los últimos días, Lamine Yamal, con una inteligencia que va más allá de sus años, ha ido dejando un rastro de migas de pan en sus redes sociales. Un homenaje a los grandes 10 de la historia del club. Primero, una imagen de Maradona. Después, una de Ronaldinho. Y finalmente, el martes, llegó el clímax. La pista definitiva. Lamine publicó la icónica imagen de un calendario de Sport, una foto que es pura historia del barcelonismo, un joven Lionel Messi, ya convertido en de 10S, sosteniendo en sus brazos a un Lamine Yamal que era apenas un bebé. El mensaje era claro. El niño que fue acunado por el rey, ahora estaba listo para heredar su trono. Y mientras el mundo del fútbol asimilaba este gesto, llegó la confirmación final, la que venía del propio Messi. En una brillante campaña publicitaria de Adidas, la marca que los une, se escenificó el traspaso de poder. En un anuncio, vemos a Messi escribiendo una carta. El destinatario, Lamine Yamal. El mensaje, corto pero cargado de significado, blame it on the boots, échale la culpa a las botas. Una frase que hace referencia a las míticas botas F50 que ambos usan, pero que en el fondo es mucho más. Es Messi diciéndole al mundo y sobre todo, a Lamine, el descaro, la magia, la valentía de hacer lo inimaginable. Eso es lo que nos une. Ahora, es tu turno. Es la alternativa. Es la bendición del rey a su príncipe heredero. Este cruce de mensajes no es una casualidad. Es el epílogo perfecto para una historia que comenzó hace años. El 10 que dejó Ansu Fati con su cesión al Mónaco no podía quedar en manos de cualquiera. Y el club, junto con el propio Lamine, han entendido que la única forma de llenar ese vacío era con el beneplácito, aunque fuera simbólico, de su último y más grande portador. ¿Vean ustedes? ¿Está Lamine Yamal preparado para llevar el peso de este dorsal histórico? ¿Es el heredero que Messi habría elegido? Definitiva, la nueva camiseta del Barça que sale a la venta este miércoles tendrá un reclamo principal, el 10 de Lamine Yamal. Pero la gente no comprará solo una camiseta. Comprará una historia. La historia de una sucesión. La historia del niño que creció viendo al mejor de todos los tiempos y que ahora, con la bendición del propio rey, está listo para tomar la corona. El legado de 10S en el Barça está a salvo. El rey ha hablado. Larga vida al príncipe. Cuando un rey se marcha, su trono queda vacío. Y el silencio que deja resuena como una condena. Tras la partida de Lionel Messi del Barcelona, el club se sumió en un desierto de incertidumbre. Se dijo que pasarían décadas antes de que alguien pudiera siquiera proyectar una sombra similar a la suya. El hombre que era el sistema, el pilar y el alma del equipo, había ido. Pero algunos legados son tan poderosos que trascienden la presencia física. Algunos reyes, incluso en la distancia, siguen moviendo los hilos del destino. Y lo que parecía imposible, sucedió. De las cenizas emergió una nueva figura, un joven de la Masía destinado a la grandeza. Pero su ascenso no fue una coincidencia. Fue una profecía. Una profecía iniciada por el propio Messi, mucho antes de lo que nadie imagina. Esta imagen, capturada hace años, fue descartada como una simple anécdota. Un futuro crack junto a la leyenda. Pero hoy cobra un nuevo significado. No es una foto, es un bautismo. Es la primera señal, el primer acto de una sucesión orquestada por el destino. Messi, sin saberlo, o quizás sí, estaba ungiendo a su heredero. Durante años, el contacto entre ambos fue nulo. Un silencio sepulcral, al menos públicamente.
Mientras Lamine Yamal deslumbraba al mundo con 16 años, todos se preguntaban qué pensaría el rey desde su exilio. La respuesta llegó. Y no fue en una entrevista, ni en una rueda de prensa. Fue a través de una carta. Un mensaje directo, epistolar, cargado de simbolismo. El mensaje enviado a través de una campaña de su marca compartida, era corto pero demoledor. Unas pocas palabras en inglés que lo confirman todo. Messi se dirigió a Yamal y le escribió, "Blame it on the boots". Échale la culpa a las botas. Una frase que, en la superficie, parece un simple eslogan comercial. Pero su verdadero significado es mucho más profundo. No habla de calzado. Habla de carácter. Habla de ese descaro, de esa audacia para intentar lo imposible, de esa rebeldía que ambos comparten en el campo. Es el permiso oficial del rey para que el príncipe se atreva a todo. Es Messi diciéndole, sé como yo. Sé imparable. Y si alguien te cuestiona, échale la culpa a tu talento, a tu naturaleza. Este no es un simple gesto de apoyo. Es la entrega formal de un legado. Un legado que se completará con el símbolo más sagrado del barcelonismo, el dorsal número 10. El número de Maradona, de Ronaldinho, el número que Messi convirtió en leyenda. Con la salida de su anterior portador, el trono numérico ha quedado vacante, esperando a su legítimo heredero. Yamal, quien como Messi en sus inicios lució el 19, está destinado a portar el 10. No es una carga, es una coronación. Sigue los pasos exactos del astro argentino. El bautismo en la infancia, el ascenso meteórico desde la Masía, el descaro en el juego, el mensaje de aprobación del rey, y finalmente, la herencia del dorsal. No es una historia de talento y casualidad. Es la crónica de una sucesión anunciada. Messi no solo dejó un vacío en el Barcelona. Dejó un camino trazado para que solo uno, el elegido, pudiera seguirlo. Y ahora, le ha entregado el mapa. Pocos conocen al verdadero Lionel Messi. No al campeón del mundo que levanta trofeos ante millones, ni a la figura publicitaria que vende marcas globales. Hablamos del hombre detrás de la leyenda, en la quietud de su hogar, lejos de las cámaras. O eso creía él. Recientemente, se ha difundido un video grabado en la más estricta intimidad. Un momento que debía ser privado, pero que ahora está al alcance de todos. Y en él, una conversación aparentemente trivial sobre un corte de pelo desvela mucho más de lo que parece. Revela las verdaderas órdenes que da Messi, las presiones que ignora y una faceta de su personalidad que muchos se han esforzado en ocultar. La escena transcurre en Estados Unidos. El protagonista, además de Leo, es Dani Ale, el barbero de confianza de la selección argentina. El hombre que conoce los secretos del vestuario, y como vemos, también los del hogar del capitán. Vemos a un Messi relajado, sonriente, envuelto en una capa blanca. Un hombre normal. Pero sus palabras no son las de un hombre normal. Son las de un líder que sabe exactamente lo que quiere, y lo que no. Mientras la máquina de cortar se acerca, se escucha la voz de Messi, firme y clara, dando una instrucción que define su carácter. Arriba nada. 2 palabras. Una orden simple pero cargada de significado. No quiere cambios drásticos, no quiere modas pasajeras, no quiere que le toquen la esencia. Solo pide retocar los costados, mantener el control, la estructura. El famoso corte old money, un estilo que no grita, sino que susurra elegancia y poder. Es una metáfora de su propio juego, precisión, efectividad y cero adornos innecesarios. No necesita llamar la atención con excentricidades, ni en la cancha ni en su vida. Su talento y su legado hablan por sí solos. Pero la conversación va más allá. Entre risas cómplices, recuerdan cortes de pelo pasados, anécdotas de otras épocas, como la de la última Copa América. Y es ahí donde Messi suelta una confesión familiar, una pequeña intimidad que revela las únicas presiones a las que se enfrenta a diario. Cuenta, casi como un secreto, lo que le piden sus propios hijos. Ciro, Mateo y Thiago. Ellos no le piden goles ni trofeos. Le piden otra cosa. Los nenes igual me dicen que me ponga la vincha otra vez. Una petición inocente de sus hijos, un regreso a un look del pasado. Cualquier otra estrella del deporte, obsesionada con la imagen y el marketing, quizás habría cedido para contentar a su familia y a sus fans. Pero la respuesta de Messi es, una vez más, una lección de mentalidad. Deja claro que mientras no le moleste para jugar, no sumará ningún accesorio. Su prioridad absoluta es el rendimiento.
El juego está por encima de la estética, por encima de las modas e incluso por encima de los tiernos deseos de sus hijos. El momento no solo revela al Messi más íntimo, sino que también engrandece a quienes lo rodean. El propio barbero, Dani Ale, compartió el video superando el 1.000.000 de reproducciones, con un mensaje que confirma lo que todos sospechan sobre el capitán. Habla de recompensa al esfuerzo, de que este es el premio mayor de su carrera. Y agradece a Leo, no solo por el trabajo, sino por algo más importante. Gracias Leo por abrirme las puertas de tu casa, y poder compartirle al mundo este lado tuyo jamás visto. Jamás visto. Un Messi que en un simple corte de pelo, demuestra que su grandeza no reside en la complejidad, sino en una aplastante y admirable simpleza. Un hombre que solo pide una cosa, arriba, nada. Porque la cima ya la conquistó hace mucho tiempo. Tras la eliminación del Mundial de Clubes, el mundo del fútbol ha entrado en pánico. Los rumores sobre el futuro de Lionel Messi se han disparado. ¿Volverá a Sudamérica? ¿Aceptará finalmente una oferta de Arabia Saudita? Su contrato termina en meses y aún no ha firmado la renovación. Pero mientras la especulación crece, la directiva del Inter de Miami sonríe. Porque ellos tienen un as bajo la manga, un arma secreta que nadie más puede ofrecer. No es dinero. Es algo mucho más grande, mucho más poderoso. Es el movimiento final que convertirá a Messi, el rey del fútbol, en el dueño del imperio. La historia que se cuenta en la superficie es la de un club nervioso por retener a su estrella. Se informa que le ofrecieron un nuevo contrato en abril, pero que Messi, a sus 38 años, todavía no ha dado el sí. Esta demora ha alimentado todo tipo de teorías, especialmente después de la dura derrota contra el PSG. Pero la verdad, la que se esconde detrás de las negociaciones, es mucho más profunda y revela la verdadera genialidad de la decisión de Messi de ir a Estados Unidos. El Inter de Miami no solo le ofreció a Messi un contrato para ser jugador, le ofreció las llaves del reino. Según informa la BBC, el astro argentino tiene garantizada una participación accionaria en la franquicia, un porcentaje que podría alcanzar hasta el 35%. Pensemos en esto por un momento. Esto ya no es un simple contrato de futbolista. Es un acuerdo de socio. Messi no es un empleado del Inter Miami, está en camino de convertirse en su propietario. Y esta es la razón por la que el club de Miami está tan tranquilo. Saben que su oferta no compite en el mismo plano que las demás. Mientras otros le ofrecen a Messi un salario, ellos le ofrecen un imperio. Y aquí es donde vemos la visión de largo plazo del argentino, una jugada maestra que va más allá del césped. Rechazó cientos de millones de Arabia Saudita, no por un capricho, sino porque vio una oportunidad de negocio y de legado mucho más grande. Cada nuevo aficionado que él atrae a la MLS, cada camiseta que se vende con su nombre, cada nuevo patrocinador que llega a la liga, no solo aumenta los ingresos del club, sino que aumenta directamente el valor de su propia inversión. Los números no mienten. Desde la llegada de Lionel Messi, la valoración del Inter Miami se ha duplicado, alcanzando la estratosférica cifra de casi $1.200 millones. Y cada dólar de ese crecimiento es, en parte, un dólar que va al bolsillo futuro de Messi como accionista. Él no está cobrando un sueldo, está construyendo su propio patrimonio. El plan es aún más grande. Se informa que Messi planea retirarse de la selección argentina después de intentar defender el título en el Mundial de 2026. Esto podría alargar su carrera a nivel de clubes. ¿Y qué sucede justo en la primavera de ese mismo año? El Inter Miami tiene previsto inaugurar su nuevo y espectacular estadio, el Freedom Park. Todo está perfectamente alineado. El plan no es solo que Messi juegue en el nuevo estadio, sino que lo inaugure ya no solo como su jugador estrella, sino como uno de sus dueños. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es esta la jugada de negocios más inteligente en la historia del deporte? ¿O debería Messi priorizar un último desafío en Europa? En definitiva, mientras el mundo debate sobre su próximo movimiento, Messi está jugando una partida de ajedrez diferente. No se trata de su último contrato como jugador, se trata de su primer gran movimiento como empresario. La renovación con el Inter Miami no es una simple firma, es la formalización de su transición de rey de la cancha a magnate del fútbol. El GOAT no está buscando un retiro dorado. Está construyendo su propio trono. Justo cuando el mundo del fútbol debate sobre el final de la carrera de Lionel Messi, una bomba informativa ha estallado desde Argentina, una que podría cambiarlo todo.
A sus 38 años, con un contrato que expira en meses y una renovación estancada, un reputado periodista asegura que el entorno de Messi está considerando seriamente el movimiento más inesperado de todos, un regreso a la élite europea. El motivo: una ambición desmedida, llegar en plenitud a su sexto mundial en 2026. Pero detrás de este sueño, se esconde también una historia de promesas incumplidas, y una llamada de atención a la directiva del Inter de Miami. La información, que ha sacudido los cimientos del planeta fútbol, proviene del periodista argentino Esteban Edul, de la cadena ESPN. Según Edul, una fuente muy cercana a la familia Messi le ha confirmado que tienen en mente un plan estratégico, que Leo juegue los 6 meses previos a la Copa del Mundo de 2026, en una liga de máxima competitividad para llegar con el mejor ritmo posible. Esta revelación llega en un momento clave. El contrato de Messi con el Inter Miami finaliza en diciembre de 2025. Aunque se daba por sentada su renovación, las negociaciones se han estancado. Y este nuevo plan explicaría el porqué. Messi, a sus 38 años, no está pensando en el retiro. Está pensando en la gloria. En la gloria eterna de un segundo mundial consecutivo. Y para ello, sabe que necesita medirse contra los mejores. Pero esta historia tiene una segunda lectura, una más profunda y polémica. Este movimiento, o el rumor de este movimiento, también puede interpretarse como un mensaje directo, un ultimátum a la directiva del Inter de Miami. Desde su llegada, Messi les ha entregado todo: el primer título de su historia, la Leagues Cup, la Supporters Shield de 2024, una relevancia mediática global, y unos ingresos económicos sin precedentes por venta de camisetas, entradas y patrocinios. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la directiva liderada por los hermanos Mas y David Beckham? Una austeridad que roza la tacañería. Para el año más importante de su historia, el del Mundial de Clubes, no reforzaron el equipo como se esperaba. Le vieron la cara a Messi. Creyeron que como él y su familia estaban felices en Miami, renovaría sin importar las condiciones deportivas. Se equivocaron. Messi es feliz, pero por encima de todo, es un competidor. Por eso cuando Fabrizio Romano, en una aparente respuesta a este rumor, publica que ambas partes están interesadas en continuar, citando fuentes del club, suena más a un intento de controlar los daños que a una certeza. Suena a que la presión de Messi ha surtido efecto. La gran pregunta es, si Messi decide ejecutar este plan, ¿a dónde iría? La opción que hace soñar a millones y que parece la más realista, es un último baile en el Fútbol Club Barcelona. Un regreso de 6 meses a su casa, para ayudar al equipo en el tramo decisivo de la temporada, y de paso inaugurar el nuevo Camp Nou. Sería el cierre de círculo perfecto, la despedida que nunca tuvo. Y con Hansi Flick calmando, su encaje deportivo sería total. A sus 38 años, Messi sigue teniendo el nivel para ser decisivo en cualquier equipo del mundo. Otras opciones, más románticas que probables, incluyen un homenaje a Maradona en el Napoli o un regreso a sus orígenes en Newell's Old Boys. Pero la lógica apunta a Barcelona. Es el lugar que conoce, la ciudad que ama y el club de su vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Messi debería volver a Europa para preparar el Mundial? ¿O es esto una simple estrategia para presionar a la directiva del Inter de Miami? Opinión, sea una estrategia o un deseo real, esta noticia demuestra dos cosas. Primero, la ambición sin límites de un jugador que, habiéndolo ganado todo, sigue buscando la excelencia para competir por su país. Y segundo, que Lionel Messi no es un jugador al que se le puedan incumplir promesas. El rey es feliz en su castillo de Miami, pero exige una corte y un ejército dignos de su grandeza. La pelota, ahora, está en el tejado de David Beckham y los dueños del Inter Miami. O refuerzan el equipo de verdad, o se arriesgan a que el plan secreto de Messi para el Mundial 2026 se convierta en una realidad. El Inter Miami perdió 4-0 contra el PSG. Y con el pitido final, como un reloj suizo, apareció la crítica. La de siempre. La que espera agazapada en la oscuridad, la que se alimenta de la derrota ajena para construir su relato. Un conocido y polémico periodista, Tomás Roncero, aprovechó la eliminación para lanzar su ataque más predecible, utilizando las grandes caídas de la carrera de Messi para intentar manchar su legado. Messi está en otra dimensión, no se entera de lo que le pasa a su equipo, sentenció con ironía. Hoy, vamos a tomar esa frase. Y vamos a explicarle por qué tiene razón, pero no como él cree. Messi sí está en otra dimensión. Una dimensión que su fútbol, simplemente, no le permite comprender.
Tras la derrota del Inter Miami, en el plató del programa El Chiringuito, Tomás Roncero se dispuso a ejecutar su guión habitual. Mirando fijamente a la cámara y en un mensaje dirigido a los defensores del argentino, comenzó a enumerar, con un placer mal disimulado, las noches más oscuras de la carrera de Messi. Recordó el 4-0 en Liverpool, el 8-2 contra el Bayern de Múnich, el 3-0 de la Roma, las eliminaciones a manos del Atlético del Cholo, el hat-trick de Mbappé en el Camp Nou, y remató cada frase con un sarcástico. En esa dimensión, su argumento es simple y, en apariencia, efectivo. Si Messi es tan grande, ¿dónde estaba en esas derrotas? Y es aquí donde hay que detenerse. Porque Roncero no miente en los resultados. Esos marcadores son cicatrices reales en la historia del fútbol. Su error, su falacia, reside en la simplificación. En su intento de reducir un deporte colectivo a la responsabilidad de un solo hombre, demuestra una profunda incomprensión del juego. Hablemos de esa otra dimensión. La dimensión de Messi no es una de ausencia, como sugiere la burla. Es una dimensión de una consistencia tan brutal, de una genialidad tan sostenida durante 20 años, que cualquier fracaso colectivo se convierte, injustamente, en su fracaso individual. Es la dimensión de un jugador que ha cargado sobre sus hombros el peso de equipos enteros, de clubes en descomposición y de selecciones con urgencias históricas. Analicemos, ya que él lo hace, esas derrotas. En el 4-0 del Liverpool, ¿dónde estaba Messi? Estaba en el campo, creando 3 ocasiones de gol clarísimas que sus compañeros, Dembélé y Coutinho, fallaron de manera inexplicable. Estaba en el recuerdo del partido de ida, donde él, casi en solitario, había puesto un 3-0 con una actuación legendaria. En el 8-2 contra el Bayern, ¿dónde estaba Messi? Estaba en medio del naufragio de un club, el Fútbol Club Barcelona, que se caía a pedazos institucional y deportivamente. Era el final de un ciclo, una humillación colectiva donde señalar a un solo jugador es, simplemente, malintencionado. 3-0 de la Roma, ¿dónde estaba Messi? Estaba en el campo, intentando rebelarse contra el planteamiento táctico conservador de un entrenador que fue superado en todos los aspectos. Y así podríamos seguir con cada una de ellas. El fútbol es un deporte de 11 contra 11. Y durante la mayor parte de su carrera, Messi ha sido el factor que inclinaba la balanza, el que convertía equipos buenos en equipos legendarios. Pero ni siquiera el genio más grande de la historia puede ganar solo. La crítica de Roncero ignora deliberadamente el contexto para construir un relato que se ajuste a su narrativa. Pero la realidad, la que ven los que analizan el fútbol sin la camiseta puesta, es muy distinta. Y la prueba definitiva, la que destroza por completo el argumento de que Messi no se entera o desaparece, tiene un nombre: Qatar 2022. ¿Cómo puede un jugador que desaparece en la presión ganar una Copa del Mundo marcando en octavos, en cuartos, en semifinales y 2 veces en la final más dramática de la historia? Esa actuación no es de un jugador que está en otra dimensión de ausencia. Es de un líder que decidió, conscientemente, bajar de su dimensión de genio para ponerse el overall y llevar a todo un país a la gloria eterna. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es justo culpar a Messi de las grandes derrotas de sus equipos? ¿O es una crítica simplista que busca generar polémica? Definitiva, la derrota contra el PSG es un resultado lógico. Pero usarla como excusa para atacar un legado de 20 años es, simplemente, deshonesto. La otra dimensión de la que habla Roncero existe. Pero no es un lugar de evasión. Es el Olimpo del fútbol, un lugar al que solo un jugador en la historia ha tenido acceso. Y desde esa dimensión, Messi ha tenido que ver, muchas veces, cómo el mundo terrenal a su alrededor no estaba a su altura. El Inter Miami ha construido una jaula de oro perfecta para Lionel Messi. Un paraíso en Florida del que, según ellos, nunca querrá salir. Pero se equivocan. Porque una reciente derrota ha despertado al competidor, y su plan secreto para llegar al Mundial de 2026 podría destruir por completo el proyecto multimillonario del club. El mundo cree que Messi vive un retiro dorado. Que su única preocupación es disfrutar del sol, y del cariño de una ciudad que lo idolatra. Y en parte es cierto. Su familia ha encontrado la paz, la tranquilidad que le fue arrebatada en otras capitales europeas. Miami lo ha acogido como a un rey, y él ha respondido con magia, transformando a un equipo y a una liga entera. Pero no nos equivoquemos. Debajo de esa calma aparente, la ambición del más grande sigue intacta. La llama competitiva que lo convirtió en leyenda no se ha extinguido.
Y esa llama tiene un objetivo claro, una última obsesión, el Mundial de 2026. Su sexto Mundial. La oportunidad de cerrar su carrera de una forma que nadie ha logrado jamás. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto. El Inter Miami, consciente del tesoro que tiene, ya ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación. Quieren extender su contrato más allá de diciembre de 2025. Para ellos, Messi no es solo un jugador. Es el motor de un negocio multimillonario. Estadios llenos, derechos de televisión por las nubes, patrocinadores haciendo fila. Su continuidad es la piedra angular de su proyecto. Sin embargo, el entorno más cercano al astro argentino sabe la verdad. Quedarse en la MLS hasta las puertas del Mundial podría ser un riesgo demasiado alto. El ritmo de competición, la exigencia física y táctica. ¿Es suficiente para llegar en plenitud a una cita donde se enfrentará a las mayores potencias del fútbol mundial? La respuesta, tras ver la superioridad de equipos como el PSG, parece ser un rotundo no. Han comenzado a surgir voces, informes detallados que apuntan a una posibilidad que hace temblar los cimientos de la Liga Americana. Un regreso a Europa. Un último baile en una liga de primer nivel durante 6 meses o un año, para ponerse a punto, para medirse semana a semana contra la élite. Para llegar al Mundial con el filo competitivo que lo caracteriza. El club, por supuesto, lo niega todo públicamente. Filtran a la prensa que las negociaciones para renovar van por buen camino, que la sintonía es total y que Messi es feliz. Pero la procesión va por dentro. Saben que la lealtad de Messi no es hacia una franquicia, sino hacia su propia leyenda y hacia la camiseta de su país. Mientras tanto, guarda silencio. Se enfoca en el presente, en liderar a su equipo, pero la decisión se está gestando en su interior. Es una elección monumental, que va más allá del fútbol. Es elegir entre la comodidad y la felicidad de su familia en un entorno perfecto, o sacrificar esa paz por un último desafío, por la ambición de alcanzar la gloria eterna. ¿Habrá más en la balanza del 10? ¿El calor de Florida o el fuego de la alta competencia? El Inter Miami quiere retener a su gallina de los huevos de oro a toda costa, pero la historia nos ha enseñado que cuando Lionel Messi tiene un objetivo entre ceja y ceja, nada ni nadie puede detenerlo. El tiempo corre y la decisión que tome no solo definirá su futuro, sino el capítulo final del mejor futbolista de todos los tiempos. La partida de ajedrez ya ha comenzado, una derrota que lo cambia todo. Un 4-0 en el marcador que va mucho más allá de una simple eliminación. Lo que parecía el final de un sueño en el Mundial de Clubes para Leo Messi y el Inter de Miami, ha sido en realidad el pistoletazo de salida. La señal que muchos estaban esperando para activar un plan que lleva meses gestándose en el más absoluto secreto. Porque mientras unos celebraban en el campo, otros, a miles de kilómetros, empezaban a mover los hilos del futuro del mejor jugador de la historia. La imagen que recorrió el mundo fue la de un Inter de Miami superado. El PSG de Luis Enrique, un viejo conocido de la casa culé, no tuvo piedad. Fue un resultado contundente en los octavos de final del torneo disputado en Estados Unidos. Y aunque Messi dejó su huella, marcando un gol en la competición, su equipo no pudo avanzar. La decepción era evidente. Las cámaras se centraban en los rostros de los jugadores, pero la verdadera historia no estaba sucediendo en el césped. Ni siquiera en los vestuarios. La verdadera historia se estaba escribiendo en los despachos más lujosos del planeta. Pocas horas después del pitido final, cuando el análisis deportivo aún estaba caliente, la prensa de Arabia Saudí soltó la noticia. Una noticia que cayó como una bomba en el entorno del astro argentino. Según sus informaciones, un poderoso equipo de la Liga Saudí, respaldado por una fortuna casi ilimitada, tenía una orden clara: contactar de inmediato a Jorge Messi, padre y representante de Leo. La propuesta no es nueva, pero ahora viene con más fuerza. Se habla de un contrato multimillonario, de cifras que marean y que ya fueron puestas sobre la mesa cuando Messi decidió dejar el PSG. En aquel momento, Leo eligió el proyecto deportivo y familiar de Miami. Pero ahora, las circunstancias han cambiado. El plan saudí es inteligente y calculador. Esperaron el momento de mayor fragilidad deportiva del Inter de Miami. Una eliminación dura, un golpe de realidad sobre la diferencia de nivel con los gigantes europeos. Es en este preciso instante cuando vuelven a la carga, ofreciendo no solo dinero, sino la posibilidad de unirse a una liga que no para de crecer, y que busca en Messi la joya definitiva para su corona. Quieren tentar al campeón del mundo con un último gran contrato,
Un cheque en blanco para cerrar una carrera legendaria en un entorno de opulencia. La presión es máxima y está dirigida directamente al círculo más íntimo del jugador. Miami no están dormidos. Son conscientes de la amenaza y han movido ficha rápidamente para contrarrestar la ofensiva. La respuesta no ha venido de un cualquiera. Ha sido Maonry Mendoza, el máximo responsable de comunicación internacional de la MLS, quien ha salido a poner calma. O al menos, a intentarlo. Sus palabras son claras y directas. Leo Messi cumplirá su contrato. El acuerdo que lo vincula con el Inter de Miami finaliza en diciembre de este año, y la intención de ambas partes es que se respete hasta el último día. Una declaración que busca cerrar la puerta a cualquier especulación de una salida inminente en el mercado de verano. La defensa de Miami va más allá de un simple contrato. Se trata de un proyecto. Un legado. Mendoza insiste en la visión de los propietarios, como Jorge Mas, quien se ha mostrado muy optimista sobre el futuro. No solo quieren que Messi cumpla su contrato, sino que aspiran a convencerlo para que lo alargue un año más. Tienen un as bajo la manga, la inauguración del nuevo y espectacular estadio del equipo, el Miami Freedom Park, prevista para marzo de 2026. Quieren que Messi, su gran emblema, sea la figura central de ese momento histórico. No le ofrecen solo un contrato, le ofrecen ser el rey indiscutible de un imperio en construcción. Y es donde reside el verdadero dilema para Lionel Messi. Por un lado, una oferta económica de otra galaxia, una propuesta casi imposible de rechazar desde un punto de vista financiero. Por otro, un proyecto deportivo y de vida, un equipo construido a su imagen y semejanza, y la posibilidad de consolidar su leyenda en el mercado más potente del mundo. La decisión final, como siempre, será suya. Pero una cosa está clara, la guerra por el futuro de Messi no ha hecho más que empezar. El PSG ganó 4-0. El Inter Miami está eliminado. Fin de la historia.